Dios, creador y hacedor de maravillas, gracias por tu magnificencia, por tu esencia, Señor, por tu refrigerio, por tu aliento, por tu bondad y tu misericordia a nosotros. Padre Santo, gracias por ser, Señor, tan misericordioso con nosotros, por tener tanta paciencia con nosotros. Y sabemos y reconocemos que solo tú eres Dios, poderoso, majestuoso, glorioso, grandioso. Señor, tú eres nuestra roca. Tú eres, Señor, nuestro sostén, nuestro aliento. Señor, el respirar viene, Señor, por tu amor y tu gracia hacia cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre amado, por el momento de poder venir a tu presencia, buscar y ser saciados, Señor, de la abundancia de tu bondad, de tu revelación y tu instrucción. Oh Santísimo Padre amado, clamamos, Señor, clamamos la presencia divina, tu esencia sobrenatural sobre nuestras vidas, sobre nuestro ser, Señor, sobre nuestras mentes, Señor, para capacitarnos de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor y Dios bendito, tú tienes, Señor, ministración y capacitación para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, habla. Ten, Espíritu Santo, toda libertad, ten toda ansiedad de transformar y darnos, Señor, aquello de lo que ansiamos, necesitamos y necesitamos. Tú que conoces nuestras necesidades, tú que conoces nuestras ansiedades, tú que reconoces la escasez de nuestras vidas, llénala con tu presencia, tu sabiduría y tu majestad. Santísimo Padre amado, hoy es el día de tu paz en nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Deseamos tu presencia divina y más que todo, el mover de tu Santo Espíritu de acuerdo a tu perfecta voluntad. Ten toda libertad. Estamos listos para escuchar y para que fluya el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaramos y lo hablamos existencia. Hoy y siempre, Padre amado. Amén. Amén. Amén y amén y amén. Buenas, buenas, buenas. Hemos estado hablando de la diferencia entre profecía y profeta. Y creo que hemos avanzado en unas áreas de reconocer y de entender la diferencia. Las áreas en las cuales tenemos que explotar y explorar nuestro mover y nuestra acción profética que trae a cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo ha venido a nosotros, tenemos esa habilidad, pero tenemos el temor, tenemos la desesperación, tenemos la desconfianza. Y realmente tenemos desconfianza en la habilidad que Dios nos pone a nosotros. Porque tenemos el temor de que si lo hago mal. Nunca vas a saber a menos de que lo intentes. Nunca vas a descubrir a menos de que hagas el esfuerzo. Digo, empezamos por el precepto de que Dios nos unge, Dios nos da visiones, Dios nos da revelaciones. Pero seguimos estancados porque ¿qué si no es de Dios? Pero al mismo tiempo, ¿qué si fue de Dios? Y nosotros somos los que escaseamos en la habilidad divina de Dios que nos está dando nuestras vidas, porque nos mantenemos en la oscuridad. Estaba hablando con otro siervo del Señor y estábamos hablando acerca de la luz. Y nos pusimos a platicar y dijimos, realmente la oscuridad no existe. Si nos ponemos a ver, realmente la oscuridad no existe. Es solo ausencia de luz. Y si hay ausencia de luz, sabemos que luz es revelación, luz es instrucción, luz es capacitación. Pero tenemos oscuridad porque son áreas de nuestras vidas que no hemos explorado, que no hemos desenvuelto y traer luz a esas áreas donde tenemos oscuridad. Pero si lo vemos de esa manera, entonces podemos experimentar de que realmente, digo, si apago la luz ahorita, que ya está atardeciendo, el cuarto se vuelve oscuro. Pero no es que estemos fuera de la luz, es que no hay
luz porque hay ausencia de luz, porque prendemos el foco y hay luz. Es interesante porque muchos de los caricaturas y de los comerciales antiguos, la persona estaba, y cuando venía la idea, venía la revelación, venía la creatividad, en las caricaturas se pone un foquito en vez, ¡ting! Y si nos ponemos a pensar, es el foquito de la revelación que Dios trae a nuestras vidas. Entonces ese foquito en veces no se prende tan seguido porque no nos sentimos dignos, no nos sentimos aceptables, no nos sentimos capaces y preferimos estar en áreas de oscuridad. Pero ¿por qué nos gusta más la oscuridad que la revelación? ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos instrucción, ahora tenemos responsabilidad. Y es la razón por la cual muchos de nosotros nos mantenemos en oscuridad, porque no queremos la responsabilidad. ¿Sabían que hoy en día hay cantidades de personas que están calificadas para ser manejadores y directores de corporaciones? Pero no creen que hay bastante luz en sus vidas. En otras palabras, no creen que hay bastante conocimiento ni capacidad y prefieren mantenerse en esas áreas de oscuridad porque ven las tormentas y las tempestades que llevan a aquellos que están en esas posiciones. Y dices, me gusta el sueldo que gana, pero no me gusta lo que tienen que hacer. Queremos el beneficio de la gratificación, pero no queremos la responsabilidad a la gratificación. Y ese sentido nos lleva a que muchas veces por eso tenemos escasez en nuestras habilidades, porque no las desenvolvemos. No que no las tengamos, no las desenvolvemos. ¿Y por qué no las desenvolvemos? Porque nos sentimos incapaces, nos sentimos inseguros. Me acordaba de que en una conferencia que estuve, dice la persona, no, este nació un líder. Me pongo a pensar, ok, este nació un líder. Hemos oído esta expresión, este va a ser pastor cuando grande. No, este va a ser presidente cuando grande. De esas palabras, ¿cuántos llegan a la posición que se les declara? El 0.0002%. ¿Cómo puede ser posible? Porque vienen las generaciones y vienen las habilidades y vienen más personas a tu vida que te hacen sentir incapaz y aceptas más la incapacitación que la capacitación. Porque seguimos recibiendo, seguimos absorbiendo aquello que se nos está hablando a nosotros. Entonces estamos dejando las palabras proféticas, porque vivimos en un mundo activado por las palabras que salen de nuestra boca, o las palabras que aceptamos de otras bocas a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos realizar esa cirugía? ¿Cómo podemos hacer ese cambio? ¿Cómo podemos explotar esa transferencia? Tenemos que empezar a hablar a nuestras vidas. Tenemos que venir a la posición que Dios nos ha llamado a estar, a posicionarnos. Pero no nos posicionamos porque seguimos con la constancia segura de nuestros pensamientos antiguos y nuestras costumbres antiguas. De acuerdo a estudios tras estudios, se necesitan 21 días para cambiar un hábito de algo que hacías a algo diferente. Tienes que tener otro hábito que vas a empezar para deshacer el hábito que tienes. Entonces ponte a pensar, ponte a imaginar por cuántos años
has hablado esas palabras a tu vida. Ahora es habitualmente aceptable porque siguen siendo habladas en nuestras vidas. En cambio sabemos que cuando venimos de Cristo Jesús las cosas viejas pasaron. Pero no pueden pasar de nuestras vidas hasta que engendremos algo nuevo que podamos usar. Mientras sigas usando las mismas palabras, mientras sigas usando las mismas cifras, mientras sigas usando las mismas acciones, aunque las cosas viejas pasaron, no pueden pasar porque no las has dejado pasar. Sabemos que aquí en los Estados Unidos, si venimos de México o si vamos al Canadá, te piden un pase. El pase va a ser tu visa, tu pasaporte o algo que enseñas que te identifica de que puedes entrar a ese país y que puedes regresar a tu país. Hoy en día ya no es como años atrás. Digo, no sé cómo fue años atrás y tenías que regresar a la República Dominicana, tenías que enseñar tu pasaporte, tenías que enseñar... Para ir solo el pasaporte, para volver para atrás sí tiene que tener la residencia. Todavía es así. Para ir no tiene que enseñar más que tu pasaporte. Ahora para volver a regresar ya sí. Yo recuerdo años atrás, cerca de las fronteras, a 75 millas de cada cruce fronterizo, está lo que le llamamos la protección de los bordes de los Estados Unidos contra México o contra Canadá. Entonces, puedes entrar a los Estados Unidos si vienes de visitante, pero solo tienes habilidad de 75 millas. Arriba de 75 millas en cada carretera, en cada gira que sube arriba de los Estados Unidos, hay unos representantes de protección que te pedían identificación. Antiguamente llegabas y decías americano o residente o enseñas tu, pero normalmente dices americano, pasas. Hoy en día, aunque digas americano, tienes que mostrar tu identidad. Tienes que confirmar aquello que es. Entonces, en el reino de Dios, no todos somos llamados a ser profetas, no todos somos llamados a ser apóstoles, porque entendimos de que ese es un regalo de Dios, de Cristo Jesús para la iglesia. Es un regalo para capacitar a todos los santos de la iglesia. Es una capacitación para todos aquellos que necesitan la instrucción de acuerdo al regalo que Dios nos ha dado. Pero todos tenemos la habilidad de profetizar. Y para llegar a la profecía, para llevar al llamado del profeta, tienes que tener una continua aplicación. Tienes que llevar a cabo el proceso si es el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Y yo sé que dentro de cada iglesia, cada ministerio tiene que formarse los 5 ministerios. Pero el profeta es uno de los ministerios que muchos dicen yo quiero ser profeta. Pero no es que tú quieras, sino es que Dios te escoja. Hoy en día en los Estados Unidos hay 42 escuelas de profetas. ¿Sí? Pero muchos están ahí, no, pues es que Dios me llamó a ser profeta. Pero cuando viene el momento de la enseñanza, de la capacitación, porque tenemos que tener esa práctica. Igual como el hablar en lenguas, igual como el hablar profecía, tenemos que tener práctica, porque la práctica va a desenvolver el llamado que Dios va a ejercer en tu vida. Pero el llamado de profeta, el llamado de evangelista, el llamado de apóstol, solo es asignado por Dios. El maestro va a ser alguien que Dios escoge, igual como el pastor. Pero hoy en día sabemos cuántos individuos han dicho, Dios me ha llamado a ser pastor.
Y a las 3 semanas, a los 2 años, ya dejó de ser pastor. Porque es algo que él ansiaba, pero no es algo que Dios le había dado por medio de Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender de que a todo hay un llamado. Y el llamado tiene que ser por Dios a tu corazón y afirmado bajo el ministerio que Dios te ha puesto. Pero al mismo tiempo puedes llegar a ejercitar el nivel de apóstol, o el nivel de profeta, o el nivel de evangelista. Y va a ser de acuerdo a la práctica que llevas en tu vida. Porque en todo se tiene que practicar. No puedes nomás decir, oh, ya estoy en la posición. La pastora Nancy fue a la escuela, empezó la computación y todo lo que hace. Pero ¿crees que hoy en día, con el conocimiento que Dios te ha dado, crees que podías haber salido de la escuela y tomar la posición que tienes hoy en día? No, ha sido un proceso. Pero podías haberles dicho que sabías hacer todo lo que sabes hacer hoy y decir, aprendo en el proceso. ¿En qué problemas te hubieras metido? Muchos problemas. Porque tu habilidad, o sea, una parte es lo que tú puedes ser muy buena en la computadora, en los programas, pero hay una parte que viene con la experiencia, con el estar todos los días haciendo algo. Eso es algo que no se aprende de la noche a la mañana, es un proceso. En cambio, hoy en día, hombres y mujeres reciben a Cristo Jesús y ya tienen un llamado y ya quieren su posición. Y quieren tomar una posición en la cual no están capacitados, no han ejercitado el mover divino que Dios ha puesto en sus vidas. Y las semanas que vienen vamos a hablar de realmente cómo reconocer el llamado y la guianza divina de Dios en mi vida. Tenemos que entender ese proceso porque tenemos conocimiento, tenemos instrucción y tenemos revelación por medio del Espíritu Santo. Pero muchas veces no le hacemos caso al Espíritu Santo. En sí, de acuerdo a algo que dijo Kenneth Copeland, de que normalmente las personas sensibles al Espíritu Santo son el 10% de los que dan los diezmos. ¿Puedes imaginar? Y sabemos que en la iglesia, de acuerdo a las estadísticas, son el 7% es obediente a los diezmos. Gracias a Dios, esta no es una excepción. Gracias a Dios, esta no es una de esas. Pero te pones a pensar, si de cada 100, solo 7 están en obediencia, quiere decir que 1 de 100, por decir, o medio de 100, 1 de 200 está oyendo la voz del Espíritu Santo. Eso es triste. 1 de 200. En cambio, el Espíritu Santo está hablando constantemente. El problema es de que no estamos sintonizando exactamente en el fluir de la palabra que Dios está hablando a nuestras vidas. Porque es más fácil oír lo que dice el mundo que oír lo que dice Dios. Es por eso que muchas veces no entramos en esa comunión profunda con Dios, porque estamos más acostumbrados al ambiente natural, aunque nosotros somos extranjeros de este mundo. Vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Pero seguimos escuchando más este mundo que lo que es escuchar la voz divina de Dios. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa atmósfera? Tenemos que empezar a hablar profecía a nuestras vidas. Tenemos que hablarla a nuestra vida. Tenemos que hablarla hasta que sea algo natural. Hoy en día, dentro de la roca es muy natural de orar antes de comer. Y años atrás estoy seguro de que comías
Y a veces tenemos errores de que vas a llegar a orar, ¡ay! Se me olvidó orar. Pero ese recuerdo es el Espíritu Santo que te está citando de algo que ya te acostumbraste y no hiciste. Vimos en la película, lo siento que ustedes no la han visto, de que o estás con Dios o estás fuera de Dios. Simple y sencillamente. ¿Estás con Dios o estás fuera de Dios? El mundo te va a pelear de que ¿cómo puede ser real? ¿Cómo puede ser real? Porque andamos buscando la razón para identificarnos con algo en lugar de aceptar, de reconocer y de ver la realidad de qué tan real es Dios a nuestras vidas. Pero nos hace más fácil pelear que en lugar de gozar. Por eso muchas veces no tenemos el gozo, porque tenemos el pensamiento que si esto no es real, que si esto no es real. El problema es de que es tan real como tú lo hagas real en tu vida. Es tan real como tú lo hagas real en tu vida. Estaba hablando con este hombre de Dios que le digo yo, conocerte realmente es conexión del reino. Y me junté con él ayer y me junté con él hoy, y con los 2 días hemos hablado como 2 horas y media. Y fui a hacerle un presupuesto de servicio. Y hablamos de lo del servicio como 5 minutos y hablamos de Dios como 3 horas. Y la revelación y la instrucción que ha tenido, una de las cosas dice, empezamos a hablar, hace unos años atrás, dice, diagnosticaron a mi esposa con cáncer. Dice, cuando se lo encontraron ya estaba muy avanzado, que le estaba fallando y lo mismo que le pasó a mi cuñado, le tuvieron que cortar la pierna. Dice, fue tan rápido que, y le dijeron, aunque le cortamos la pierna, va a tener que tomar quimioterapia. Dice, pero de todos modos, con la quimioterapia va a vivir 6 meses. Perdón, con la quimioterapia va a vivir 6 meses. Si no le da nada de tratamiento, de 2 a 3 meses. Dice, pero yo entendí de que los doctores están correctos en su determinación, pero hay uno que es doctor de doctores. Amen. Dice, hay uno que está sobre los... Entonces yo empecé a hablar lo que yo entendí de que es la divina intervención de Dios en nuestras vidas. Y dijeron que 2 meses sin quimioterapia, 3 o 6 meses con la quimioterapia. Y mi esposa dice, yo no quiero la quimioterapia. So, nos pusimos a orar. Dice, esto fue hace 17 años. Gloria a Dios. Dice, cuando regresó después de que oramos al hospital, al primer tratamiento, tienen que hacer otra vez la decisión y hicieron otra vez el, no sé cómo se dice CAT scan en español. Cuando Resonancia magnética. Sí. Resonancia magnética. Le hicieron todo. Los doctores estaban perplejos. Dice, aquí tenemos la evidencia del cáncer, aquí tenemos la evidencia de cómo estaba dentro de todos sus órganos, y aquí tenemos de que no tiene nada. La evidencia de la fe. Dice, ¿cómo puede ser posible? Amén. Dice, para Dios todo es posible. Amén. Todo es posible. Así es. Dice, pero si no hubiéramos hablado, si no hubiéramos declarado, si no hubiéramos decretado, hubiéramos aceptado lo que se nos ha dicho. Dice, pero no sé por qué empezamos a hablar, empezamos a declarar lo que Dios tiene en nuestras vidas. Y es el proceso que muchos de nosotros nos falta la habilidad de declarar lo que Dios tiene en nuestras vidas. Y tenemos aceptación en lugar de tenemos rechazo. Porque
creemos palabras proféticas de otros para nosotros. Y recuerdo lo que me dijo el cliente Steve Kester: no agarres los problemas de otros. Si el otro te está diciendo algo que no es de acuerdo a lo que Dios tiene para tu vida, ¿para qué lo agarras? ¿Para qué lo aceptas? ¿Para qué lo haces parte de tu vida? Y es lo que hacemos muchas veces. Aceptamos aquello que no es para nuestra vida y lo hacemos nuestro. No lo necesitamos. Tú tienes la habilidad de abrir las ventanas de los cielos y declarar la bendición de Dios a tu vida, porque ya está. Tú tienes la habilidad de hablar lo bueno a tu vida, porque ya está decretado. Pero mientras nosotros nos estemos afirmando, mientras nosotros nos estemos hablando palabras proféticas que Dios nos ha dado a nosotros, de nada sirve si tenemos lo que Dios nos dio y no lo estamos hablando a existencia. Y agarramos aquello que realmente, en lugar de ayudarnos, nos va a debilitar. Perdemos el enfoque divino de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Aceptamos lo que el enemigo trae. ¿Y por qué lo aceptamos? Porque pensamos que es todo lo que hay para nosotros. Los 5 regalos de Cristo Jesús es la capacitación para el ministerio. Es para que los santos, los hijos de Dios, la iglesia, venga a la plenitud de Cristo Jesús. Amen. Tenemos que venir a la plenitud de Cristo Jesús. Pero esa es la transferencia de los regalos que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús, declarado, que lo leímos en Corintios, en Efesios, que nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es un regalo de Cristo para la iglesia, pero es para capacitación de los santos. Sabiendo que todos tenemos la habilidad de profecía, pero no la usamos. Porque, ¿qué si yo no soy profeta? Pero tú eres el profeta de tu vida. Hace 2 años atrás hablamos de que tú eres el profeta, tú eres el sacerdote y tú eres el rey de tu vida. Tú tienes la habilidad de hablar y decretar las cosas dentro de tu vida, dentro de tu atmósfera, dentro de tu ser. Pero cuando no lo utilizamos, las palabras siguen siendo palabras. Y tienen que venir a ser algo realidad en tu vida. Pero si no lo estamos haciendo realidad en nuestra vida, entonces es como el carpintero. Tiene el serrucho eléctrico, pero está cortando con el serrucho de mano. Va a terminar el trabajo, pero ¿cuánto tiempo está perdiendo? ¿Cuánto tiempo está perdiendo? Y es lo que hemos hecho muchos de nosotros. Tenemos la habilidad de hablar a nuestras vidas, tenemos la habilidad de decretar a nuestras vidas, pero no lo estamos haciendo, porque todo lo eléctrico, todo lo que Dios ha proveído, no lo estamos usando. Y quizá, como muchos, no, de aquí a que voy y traigo la extensión, de aquí a que lo conecto, de aquí. Aunque tenga que ir a traer la extensión, aunque tenga que conectarlo, va a ser más rápido. Pero no, tengo que desenrollar la extensión, tengo que buscar dónde la conecto. Excusas detienen la divina bendición de Dios a nuestras vidas. Porque en lugar de hacer algo, estamos buscando la excusa para no hacerlo, la excusa para tardarnos más. La profecía de un profeta, la profecía de un profeta es solo para edificación, aliento y afirmación. Y si Dios te llama
a profetizar, si Dios te llama a declarar y no sale bien, no le hacen. No le hacen. Pero si alguien viene y dice, no, el Señor me dijo que te va a dar cáncer porque pues, no estás obedeciendo bien, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? Lo vas a rechazar. Dios a mí no me ha dicho nada de eso. La profecía de un siervo de Dios no viene a traerte maleficio, viene a traerte afirmación, viene a traerte aliento y viene a traerte confirmación. Fuera de eso, no es de Dios. Y no es de que el hombre de Dios sea malo, pero se puede equivocar. Se puede equivocar. No es de que juzgues, de que no, ya no le voy a hacer caso. Ya. Si tú nunca te has equivocado, entonces tienes el derecho de decir eso. Pero ¿cuántos de aquí podemos decir que nunca nos hemos equivocado? Ninguno de nosotros. Todo el tiempo sabemos que hemos tenido diferentes errores, diferentes áreas de nuestra vida en la cual hemos fracasado, hemos fallado. Pero no hemos dejado de seguir adelante. Y es lo que nos llama Dios, a que sigamos adelante, que entendamos de que tenemos que practicar. Pero ¿sabes en qué? En ti. Tienes que practicar en ti. Tienes que hacer esa práctica en ti para que desenvuelvas. Porque cuando le empiezas a hacer en ti, empiezas a descubrir que tienes habilidad. No puedes descubrir que tienes una habilidad si no la usas. Si no la usas. Dios desea que descubramos la habilidad que ha puesto en nosotros. Pero entendamos el propósito de que la profecía, por eso dice la escritura que leímos en Corintios, de que vale más el que profetiza. No que eres llamado a ser profeta para la iglesia, pero es llamado a profetizar en la iglesia. Y esa es una de las diferencias. Y como te digo, si alguien te dice algo que es erróneo, no creo que seas tan frágil para totalmente ponerte a llorar, ponerte a gemir y ponerte a pensar que el mundo se está derribando. Ahorita que le mencioné eso a la pastora Nancy, nada más se rió. Por favor, ¿cómo va a decir eso? Yo digo que en el momento que una profecía así es recibida, lo primero que tenemos que hacer es doblar rodillas y pedirle a Dios confirmación. Pedirle, si no fue que lo escuché primero y viene de ti, entonces afírmalo y otras cosas, pero el paso debería ser escucharlo primero nosotros y después que el hombre de Dios, la mujer de Dios lo confirme. Pero no se va a venir a declararte maldición a tu vida. Si es maldición, no viene de Dios. No viene de Dios. Porque ¿dónde leemos en la Biblia que Dios trae maldición a nuestras vidas? Trae corrección y trae bendición. Entonces tenemos que estar sensibles. Les decía, puedes ir al seminario para ser pastor, pero es Dios quien selecciona. En todas las áreas es Dios quien selecciona. No es de que vas a escoger de ser profeta, porque Dios es el que selecciona. La oficina del profeta, ese llamado lo hace Dios. Y viene la afirmación. Si leemos en 1 Corintios 1, nos enseña la afirmación. ¿Quieres el Pablo? 1 Corintios 1. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Quién está hablando? Pablo. Okay, Pablo está hablando, dice, Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y sostiene nuestro hermano a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todo lo que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es quien escoge el ministerio. Dios es quien escoge el ministerio. Y tenemos que estar sensibles de que si Dios escoge el ministerio, tiene un programa especial para tu vida. Tiene una dirección divina para tu vida. Pero tú tienes que tener esa comunión con Dios para seguir ese plan de Dios. Y por eso se tiene que saber de que la delegación de hablar la profecía empieza por tu vida. Ahora, Pablo afirma, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Afirma lo que dice en el libro de Efesios 6, que fueron llamados unos apóstoles, escogidos ¿por quién? Por Cristo Jesús. Es un regalo de Cristo Jesús a la iglesia. ¿Y quién escogió a Pablo? ¿A quién lo tumbaron del caballo? A Pablo. Porque fue escogido para el ministerio. Es una forma radical en la cual Dios lo escogió, pero lo llamó de esa manera, de que tenemos que ser escogidos. Como les digo, Dios es quien escoge el ministerio. Nadie puede hacer nada bueno sin práctica. Pablo tuvo que estar envuelto en practicar, en estudiar, en practicar, en estudiar, hasta desenvolverse, ser el apóstol que Dios lo había llamado a ser. Pero el mismo Pablo dice, practica tu ministerio para que te muestres aprobado a Dios. Ahora tenemos que mostrarnos ser aprobados ante Dios. El llamado es tu identidad. El don es tu habilidad y tu unción te da el propósito. Entonces tenemos que ser llamados por Dios, demostrar la habilidad que Dios ha puesto en nuestra vida, para enseñar el propósito que Dios tiene con nosotros. La razón de que el Señor se ha estado moviendo en el pastor Alberto, que lo llama a orar, que lo llama a interceder, porque lo está llamando a la transmisión de impartición y lo está preparando para lo que Dios la va a usar. Como lo puede usar en el evangelismo, lo puede usar en la profecía y lo puede usar en el apostolado. Pero hoy tiene el llamado de pastor y tiene que empezar a ejercer, a desenvolver el llamado, a crecer en la expectativa de lo que Dios lo ha llamado, para desenvolver toda la gloria que Dios le quiere dar. La pastora Nancy, por otro lado, Dios la ha puesto a evangelizar por medio del internet, por medio de todos los devocionales que hace. Empezó con unos y hoy tiene una cantidad. 4 años. Hoy tiene, no sabe ni cuántos lo leen. Hoy no sabe ni cuántos lo leen. Más de 600 que hemos contado, sin contar los que pasan ahora. Pero las primeras veces cuando lo estabas haciendo, era batalloso. Y hay días todavía que batallo. Y Dios lo conoce, pero es un llamado que, cuando es el llamado, es una obligación. Eso es algo que lo tengo que hacer. Yo sé que lo tengo que hacer. Y que es Dios, no soy yo, es Dios. Yo no le puedo decir a Dios, ¿no? Una de las cosas que tenemos que entender, de que cuando es el llamado de Dios, óyeme bien, y tú que me ves en el internet, si tú tienes llamado a cualquiera de los ministerios, algo que tiene que estar muy presente es de que cuando empiezas el ministerio de Dios,
cuando Dios da ese regalo a la iglesia, cuando tú tienes el llamado de Dios para la iglesia, no lo puedes devolver. No lo puedes devolver. ¿En dónde dice eso? ¿Lo quieren ver? Romanos 11. Romanos 11, versículo 29. Dice así: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahora, tenemos que entender algo bien interesante. Nos afirma la Escritura de que lo que Dios nos da es irrevocable. Cuando tú recibes el don de lenguas, no lo puedes regresar. No deja de existir en tu vida. Cuando tú recibes el llamado de pastor, de evangelista, profeta, siervo de Dios, no lo puedes regresar. Cuando recibes el don de revelación, el don de interpretación, no lo puedes regresar. Puedes alejarte de Dios, pero no puedes regresar los dones de Dios. Óyeme bien, puedes alejarte de Dios, pero no puedes regresar los dones de Dios. Pastor, pero ¿cómo puede pasar eso? Simple y sencillamente, ¿por qué razón Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios, les dice: apártense de mí, que no los conozco? Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre dimos interpretaciones, en tu nombre sanamos los enfermos, y les dice: apártate de mí, que no te conozco. No porque sigas usando los dones quiere decir que sigues sirviendo a Dios. Y cuando nos creemos de que no, pero es que yo tengo que ser especial para ser usado por Dios, recuerda que Dios usó un burro para profecía. Puedes alejarte de Dios, pero no pierdes los dones que Dios te da, porque son irrevocables. Cuando dice un hombre de Dios: yo ya no voy a ser pastor, ¿qué don tenía? ¿De Dios o del mundo? Es muy fácil decir, querer aceptación y querer reconocimiento y querer esa popularidad en ese segmento, especialmente en el área de profecía, porque donde quiera que vayas, a cualquier iglesia, todos no aspiran a ser apóstoles, no aspiran a ser evangelistas, todos aspiran a ser profetas, porque quieren hablar algo a tu vida. Y donde quiera que tú vayas, hay alguien que quiere decirte algo para ayudarte en tu vida. ¿Vas a escuchar lo que gente está diciendo o vas a escuchar lo que Dios está diciendo? Tenemos que tener esa sensibilidad de que vamos a escuchar lo que Dios está diciendo, no lo que está diciendo el mundo. Y el mundo quiere el llamamiento porque quieren ese reconocimiento de que yo sé lo que Dios está diciendo, pero ni siquiera tienen comunión con Dios. Si no tienen comunión con Dios, ¿cómo pueden hablar a tu vida? ¿Cómo pueden alentar tu vida? Si en lugar de aliento reflejan lo opuesto. Ahora, sabemos de que son llamados por Dios. Pero Isaías 61, que lo leímos, y sabemos que Isaías 61 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. 61. Ahora, hoy en día, el Espíritu Santo está en nosotros.
Pero Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. La caracterización que tenemos que entender, que para poder ser ese instrumento útil de Dios, no tan solo tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, sino sobre nosotros. Porque son dos cosas diferentes. Cuando entendemos el precepto de lo que Dios nos está llamando a entender, nos está llamando a entender que tenemos que abrir nuestra mente a lo sobrenatural de Dios, de que nos está capacitando en una área diferente a la área en la que vivimos, porque podemos oír palabras, podemos oír segmentos, podemos oír explicaciones, pero tenemos que entender divinidades en nuestras vidas. Y las divinidades vienen a través de palabras proféticas que tú empieces a hablar y desenvolver en tu vida. Y las tienes que desenvolver tú, porque las tienes que hablar tú. Porque la profecía viene para aliento, fortaleza y confianza en tu vida. Porque te edificas. Y cuando venimos y empezamos nuestros días, normalmente decimos, ay, gracias Dios por este día que me das la vida, que me das el respirar, que me das el aliento. Gracias Señor por la bendición de que hoy tengo familia, de que los bendigo en el nombre de Jesús y disfruto. No está incorrecto la oración que estás haciendo, pero está escasa de bendición. Porque estás hablando una de las promesas de Dios. Pero ¿cuántas promesas de Dios hay para tu vida? Si querías saber, 7,209 promesas hay en la Biblia que Dios habla en nuestras vidas. ¿Cuántas de esas estamos captando nosotros? ¿Cuántas de esas estamos recibiendo nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de tu vida? Se abren puertas de bendición, se abren derramamiento de tu presencia, se abren nuevas oportunidades, se abren nuevas bendiciones. Señor, me sorprendo con las bendiciones que abres en mi vida. Pero eso no es profetizar. Entonces, ¿qué es la profecía que Dios te llama a hablar? No dice que debemos hablar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es lo que tú esperas que Dios manifieste en tu vida? Pero tenemos que venir al segmento de que la profecía es para alentar a nuestras vidas y para que los otros vean de que Dios está afirmando sus palabras en nuestras bocas, para que otros vean lo que Dios está haciendo, para que asumas la posición divina que Dios te ha dado a ti. Pero no puedes asumir esa posición a menos de que empieces a hablar lo que Dios te dice que hables. Ahora puede ser que la persona que menos esperemos sea el que estés llamado a ser profeta a la iglesia. La persona que menos esperemos es la que estés llamada evangelista. Pero si nunca te expones, nunca vas a realizar aquello que Dios te llamó a hacer. Por eso es muy importante saber de que todos tenemos la habilidad de profetizar a nuestras vidas, pero hay algunos que van a crecer al desenvolver el llamado profético que Dios tiene en tu vida. Hay tres dimensiones en el profeta. Primero es un regalo de Cristo, el segundo son llamados a profeta, y el tercero, la oficialía de profeta, es el gobierno de profeta. Y la razón de que es el gobierno de profeta, porque es la oficialía que viene con la autoridad de Dios. Pero si viene con la autoridad de Dios, Dios es bueno. Dios es corrección. Pero corrección en algo que sabes que estás
errando, en algo que sabes que estás deficiente. Porque el hombre de Dios te va a traer revelación en esa área. El problema es de que hay cantidad de personas, hombres y mujeres, que hablando con los siervos de Dios dicen esto: tengo el llamado de Dios a ser profeta, pero mis pastores no me reconocen como profeta. ¿Puede creer eso? Hay muchos que quieren ese reconocimiento. No, Dios me llamó profeta. Años atrás, una de las iglesias aquí, un siervo de Dios, no sé de dónde agarró su instrucción o su revelación, pero de repente en la congregación había 15 apóstoles, 20 profetas, 30 evangelistas. En la iglesia ya no decías: hola hermano, hola profeta, hola apóstol, hola evangelista. 5, 6, 7, 12, 15, 20, 25, 30, 35 años, y todos tenían un llamado. Pero jóvenes de 16, 15 años que ahora eran designados a profeta, ¿a quién crees que querían oír? A nadie, porque son profetas. Son los que hablan con Dios y te van a decir qué tienen que hacer. Pero nunca les enseñó que el profeta tiene que estar sujeto al apóstol. Pero, no, es el profeta. A ver qué va a decir el profeta. Un niño de 5 o 6 años que nunca ha hablado nada. Dios es bueno, quiero que sepan todos. Eso no es profecía. Eso es algo que todos sabemos. Dios es bueno. Jesús mismo lo dice: Dios es bueno. Entonces no puede ser profecía. Pero queremos ser aceptados en esa área. Pero ¿cómo puede ser que se manifiesta? Vamos a Lucas 2. Lucas 2, versículo 52. Y dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura o edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús no vino y dijo: ¿saben qué? Yo soy el Hijo de Dios, me tienen que escuchar. No encontramos ninguna área en la Biblia, ninguno de los 4 evangelios, si los pueden leer, no hay en ningún lugar donde dice Jesús: yo soy el Hijo de Dios, me tienen que hacer caso. ¿Qué fue lo que incrementó a Jesús? Sus obras, sus palabras, porque estaban siendo admirados los hombres por el llamado que Dios había puesto en Jesús. Y cuando Dios ha puesto el llamado en tu vida, especialmente de profeta, es cuando tú vas a hablar las cosas que no son como si fueran. Les platiqué de Bob Scholes. Y Bob Scholes, cuando Dios le dio el llamado de profeta, le dijo: tú vas a ser profeta para esta iglesia. Le dijo: ¿qué? Le dije: pero Señor, me traes esa revelación, ¿cómo vas a ser profeta para la iglesia? Dice: vas a ir a hablar con este hombre de Dios, con el pastor Finco, y le va a decir que tú tienes el llamado a ser profeta en su iglesia. Y le dijo: pastor, vengo a decirle que Dios me dijo que le dijera que tengo el llamado de ser su profeta aquí en la iglesia. Y dijo: dice, eso no es Dios. Dice: pero el Espíritu Santo me redarguyó y me dice: en el primer día de primavera
en lugar de que esté saliendo el sol, va a nevar, dice el Señor. Y tú dirás, este hombre es profeta de Dios. Señor, lo voy a decir. En la ciudad de California, donde casi nunca nieva, de repente le dicen al pastor Penco: pastor, mire afuera. Y estaban cayendo las plumas, el sol brillando por todos lados y cayendo plumas de nieve. Y dice: Bob Shadows es llamado a ser profeta en esta iglesia. Cuando Dios te da una afirmación, Dios cuida tu espalda y afirma la palabra que te ha dado a tu vida. Amén. Entonces, no tan solo Dios le dio la palabra a este hombre, sino ahora lo trajo a afirmación para que los hombres vieran de que Dios había hablado a su vida. Cuando Dios te da esa revelación, pero tenemos que estar y entender que tenemos que saber cómo someternos. Y es el problema más grande dentro de la iglesia y dentro de la atmósfera natural y cristiana. Nadie quiere someterse. Todos quieren la autoridad, todos quieren gobernar, pero nadie quiere someterse. Es como si estuvieras maldiciendo a alguien o diciendo malas palabras cuando le dicen: tú te tienes que someter. Nadie se quiere someter. No, ¿cómo va a someter si es un hombre? Bob se sometió. El pastor le dijo: ¿sabes qué? Tú no eres llamado a ser. Pero se acordó lo que le dijo: tú dirás que yo soy el profeta de Dios cuando esté nevado. ¿Y sabes lo primero que dijo? Bob es llamado profeta de Dios. Cuando Dios te da algo grande, te lo da porque lo va a manifestar. Porque quiere enseñar de que Él es Dios a través de quien Él escoge. No a través de quien tú dices: escógeme a mí. Dios te va a escoger para el ministerio que Dios te ha llamado. El problema es el sometimiento. Romanos 13. Versículo 1 dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resista a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro servido de Dios para bien. Si lo haces, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, puesto el ministro de Dios es vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Una de las cosas que tenemos que entender de que está la unción y está el manto. Y lamento. Entonces sabemos, muchos de ustedes saben que hay transferencia de manto. Y si me pregunto: Señor, ¿qué es la unción? Y hablando con el pastor Alberto me estaba hablando de la unción, pero la unción y el manto son diferentes. La unción es algo que Dios te da, y la unción no se pierde, porque todos los dones de Dios son irrevocables. El manto, ¿mande? El manto no es tan solo lo que se transfiere, sino es la administración de la oficina. El propósito de Dios.
La transferencia del manto es el propósito de Dios. Y ese se va a transferir de acuerdo a la persona que va a ser transferible. La unción es la diferencia de la unción al manto. Pero el manto se recibe después de que la persona deja de ser. Una de las cosas que tenemos que tener presente, ¿se recuerdan la historia de Samuel? 1 Samuel 16 dice que ¿quién era el rey? Saúl era el rey. Fue llamado a reinar. Pero Saúl hizo lo malo ante Dios. Y Dios le quitó el manto. Y le dijo a Samuel, ve a la casa de Jesse y vas a buscar otro rey. Y Samuel, ¿a quién buscó? El hombre robusto, el hombre alto. Sabemos que Dios juzga el corazón, no a la persona. Y escogió a David, el más chico. Ahora, si sabemos, ungió a David. Y dice que el Espíritu de Dios vino con fuerza sobre David. Vino la unción sobre David, pero David no tenía el manto. Y en el proceso que vemos, el proceso del manto es algo que tiene que ser transferido. ¿Quién era el que quería matar a David? Saúl. Saúl lo quería matar, pues ese es el que me quitó mi reino. En cambio, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl 5 veces. Tuvo la oportunidad de matarlo. Una de ellas le dice el otro que estaba ahí, entierra la lanza, está dormido, no se va a dar cuenta, y terminas y sigues tu posición. Y la cosa más importante que dijo David, y léanlo en 1 Samuel 16, 17, digo, no me va por falta de tiempo, y le dice, yo no voy a tocar el ungido de Dios. Sabía que Dios se había alejado de él, pero sabía que Dios le había dado el manto. Ahora, tuvo que esperar 14 años hasta llegar a su posición de la transferencia, de lo que ya había recibido. Y el proceso es de que muchas veces recibimos la unción de Dios, recibimos la revelación de Dios y queremos asumir el papel. Y el papel tiene que ser hasta el tiempo de que sea reconocido por los gobernantes, por aquellos que Dios ha puesto a tu alrededor. Pero el orden de crecimiento es la habilidad de sumisión. Cuando no sabemos someternos, no podemos desenvolvernos y seguimos estancados. Por eso es cuando viene la revelación, viene la instrucción de Dios, perdemos la divina guianza de Dios, porque queremos ser aceptables y Dios quiere que seas obediente. La aceptación ya te la dio Dios. Pero el momento de tu posición es el momento exacto de Dios, cuando va a venir la transferencia del manto. Ahora, sabemos que cuando recibe el manto, muere Saúl. Dios lo había llamado a David a ser rey. Es más, en sí, David es ungido 3 veces antes de llegar a su posición. 3 veces es ungido. Primero por Dios y después por los hombres. Porque cuando asumió el reinado, el primer lugar que tomó reinado después de Saúl fue Judá. Y hasta que reinó en Judá 7 años, no llegó a ser el rey de Israel. Y fue ungido como rey de Israel. Todo es un proceso. Dios nos lleva en un proceso. Tenemos que hablar y decretar lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Pero tenemos que esperar el momento exacto que Dios tiene para nuestras vidas. No como lo pensemos, no como lo figuremos, porque Dios nos llama a someternos, porque toda gobernación, toda autoridad es por Dios.
No es por nadie, sino por Dios. Dios los ha establecido. Digo, hablamos del presidente Obama. Él asumió el manto del presidente Bush. Porque es el manto de dirección de este país. Ahora, él tiene esa dirección hasta que no ceda su lugar al siguiente recipiente. Pero nadie puede ir a quitárselo. Tiene que ser transferido. No diga eso, porque lo vamos a quitar a Maduro. No diga, porque lo vamos a quitar. El claro ejemplo está en Elías y Eliseo, esa es la transferencia. Es la transferencia. Pero todo viene, no fue, la transferencia de manto no fue literalmente lo que hizo al final, sino lo que hizo al principio con Eliseo. Cuando Eliseo fue llamado, fue porque el Señor le dijo a Elías, y dice la palabra que él estaba arando en la tierra afuera, y le dijo, tú, sígueme. Y le dijo, ¿sabes qué? Déjame darle un beso a mi padre y a mi madre y te sigo. Eso fue todo lo que hizo. La obediencia, como dice el pastor, la obediencia fue importante desde el principio. No porque recibió el manto al final, sino por lo que hizo al principio, recibió la doble porción. Es lo que es la doble porción. El manto. Pero fue a través de la obediencia, el sometimiento que tuvo hacia Elías. Si no hubiera hecho eso Eliseo desde un principio, no tuviera lo que Dios le había dado. Aunque Eliseo lo hubiera seguido, siendo profeta de Dios, no hubiera recibido. Porque desde un principio no hubo la obediencia. Entonces, ahora, por lo que está diciendo el pastor, el sometimiento, yo creo, sin duda alguna, que si no podemos obedecer al que podemos ver, menos vamos a poder obedecer al que no podemos ver. Si no podemos escuchar al que podemos ver, ¿cómo vamos a poder escuchar al que no podemos ver? Ahora, tenemos que entender de que entre más alta la posición, más grande la protección de Dios. Entre más alta la posición, más grande la protección de Dios. Porque sabemos que Dios tiene ángeles, arcángeles, querubines, y cada uno tiene diferente tamaño. En cuanto empiezas a subir, el nivel que Dios te va subiendo, te da la protección que tú necesitas. Porque todo lo que Dios da, Dios suple con su presencia. Y es lo que tenemos que estar seguros, de que estamos siendo guiados por la divina presencia de Dios y no por el reconocimiento personal que queremos. Porque Dios nos establece con Él y nos afirma con lo que decimos, porque Él realiza. Años atrás llegó esta muchacha, hace como 3 años, a esta misma iglesia, y le dice, pastor, Dios me trajo aquí a ser llamada profeta de esta iglesia. Le habla al siervo de Dios y le dice, hermano, tengo esta persona que está aquí, dice que es llamada a ser profeta, y yo sé lo que pasó años atrás. Dice, pero dile por favor que si es profeta de Dios, que haga llover afuera del templo. Y si hace llover afuera del templo, es profeta de Dios. Si hace llover adentro del templo, Dios está hablando. Sure is. Dice, la mujer se levantó indignada, habló en quién sabe qué idioma y se fue de ahí. Ahora, no es necesario que probablemente Dios hubiera hablado, hubiera hecho llover. Pero el significado de que eres retado a lo que Dios manifiesta en sobrenatural y sales de ahí decepcionado, es que no es Dios quien está trabajando en ti, es tu identidad de ser reconocida por ese hombre o esa mujer de Dios. No puede someterse.
El problema, como dice la pastora Nancy, es el sometimiento. Es el Israel, es el sometimiento. Y es lo que no queremos, someternos. Nadie se quiere someter porque me van a gobernar. Y no es el gobierno, es la instrucción. Dios desea traer instrucción a nuestras vidas. Y no podemos recibir instrucción a menos de que estemos aptos para someternos a una enseñanza que Dios trae a nuestras vidas. Y tenemos que estar aptos. No tan solo porque venimos a la iglesia el domingo o el jueves estamos a decir que estamos aptos, sino tenemos que enseñarnos aprobados, leyendo la palabra, reestructurando la palabra, volviendo a discernirla, volviendo a estudiarla, volviendo a buscar la revelación de Dios. Estaba hablando con el Señor y le digo, Señor, ¿en qué cabe la casualidad de que tantas veces oímos predicaciones y en veces son los mismos versículos, en veces son los mismos párrafos? Y me dice, no es que sean los mismos párrafos, es que significado tiene ese párrafo, ese versículo hoy para ti. ¿Qué es el significado de ese versículo hoy para ti? No lo que fue hace 6 meses, no lo que fue un año, no lo que fue hace... ¿Qué significado tiene hoy para mí? Y si no buscas esa significación de lo que Dios quiere para ti, entonces sigues o seguimos siendo las personas que decimos, no, pues, es otra escritura, es otra enseñanza. En lugar de decirle, Señor, ¿qué es hoy esto para mí? Porque podemos oír algo, pero no lo descubrimos. Les digo porque estaba estudiando Jeremías 29:11 y lo hemos leído y lo he predicado en 3 diferentes maneras. Y ayer el Señor me volteó todo el camino. Y le digo, wow. ¿Qué me estás enseñando a través de este versículo hoy a mí? No es que le hemos oído, no es que le hemos estudiado, pero ¿qué es el significado? ¿Por qué lo trajo a nuestra memoria hoy? ¿Qué es el significado para mi vida? ¿Qué es el significado para mi mañana? Porque sabes que Dios conoce nuestro mañana. Amén. Tenemos que venir. ¿Por qué nos está instruyendo de esta manera hoy para mañana? ¿Por qué me está dando esta revelación hoy para mañana? ¿Por qué me está dando esta demanda hoy para mi mañana? Porque ¿sabes qué? Dios conoce nuestro mañana. Tenemos que saber cómo llamar la atención de Dios. ¿Y sabes cómo dejas agarrar la atención de Dios? Cuando empieces a asegurarte de hablar lo que Dios está hablando a tu vida, de decretar las experiencias que ansías en tu vida, de descubrir las manifestaciones divinas que Dios tiene a tu vida. Dios tiene y sigue manifestando revelación interna y divina a cada una de nuestras vidas. Pero si nosotros no somos sensibles a ese fluir de su presencia, a esa palabra profética que podemos hablar a nuestras vidas, vamos a ser como esas personas que le dijo, yo soy llamado a ser el profeta. Y le dijo, haz llover. Si hubiera sido Jesús, hubiera hecho llover. Si hubiera sido un siervo de Dios, como lo fue Isaías, que dijo, por mi palabra no llueve por 3 años. No digo por la palabra de Dios, digo por mi palabra, porque Dios estaba con él. Empieza a creer la palabra de Dios como nunca. Empieza a hablarla tan real como Dios lo es. Lo vimos en la película, Dios es real. Dios es sobrenatural. Pero tenemos que dejarlo que explote nuestras vidas y nosotros, reconociendo que Él es Dios, hablando palabras de vida a nuestras vidas. Dios tiene poder en tu boca. O lo dejas fluir
o lo dejas morir. La decisión es tuya. El profeta se manifestará en el momento exacto de Dios para esta nuestra iglesia. Pero hasta entonces, empieza a hablar y deja fluir la profecía que Dios ha puesto en tu vida, porque Él desea edificar a su iglesia. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión en mente? Vamos a orar. Gracias, bendito Padre amado, por tu presencia, por tu guianza, por tu instrucción. Señor, somos niños, Señor, y necesitamos más tu divina presencia para crecer y para desenvolvernos, a ser instrumentos de guerra para la gloria de tu nombre. Tú nos has llamado a perseverar, nos has llamado, Señor, a grandezas y proezas, y lo puedes hacer a través de cualquiera de nosotros. Señor, tú no haces excepción de personas, y Señor, hemos hecho excepción de personas, excepción de palabras en diferentes tiempos y momentos, pero hoy, Señor, deshacemos todo aquello que detiene tu presencia y tu fluir en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y nos abrimos, Señor, a tu perfecta voluntad. Llénanos de tu gracia y tu poder. Satisface, Señor, el hambre y sed que tenemos de tu guianza y tu presencia. Somos tus hijos, decididos a ser guiados por tu Espíritu. Gracias, Dios de gloria, porque sé que tú obras a través de los deseos de nuestro corazón. Hágase tu voluntad en nosotros. Manifiéstate en todo esplendor y gloria. Gracias, bendito Padre amado. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Clamo, Señor, el descanso profundo y la revelación interna de las áreas que tenemos que hablar vida a nuestras vidas. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para caminar en tu perfecta voluntad. Buenas noches, Dios los bendiga. Amén.